Eh, Buenas noches. Ahora vamos a proceder con un conversatorio sobre cultura con María Augusta Carrasco. Eh, Ahora procederé a a presentar a la entrevistada. María Augusta Carrasco es en la actualidad asesora en jefe del programa de implementación científico-técnica para la USAID, el Organismo Internacional de Ayuda Internacional de Estados Unidos de Norteamérica. También es asociada de la Universidad de Johns Hopkins e instructora de programas sobre salud de la comunidad latina. Ella estudió en Johns Hopkins igualmente, tiene un PhD en salud pública y un masterado de la misma universidad en salud pública. Antes de eso hizo un masterado en política pública en la Universidad de Duke. ¿Cómo estás, María Augusta? ¿Cómo todo? Bien, gracias Francisco. Un gusto estar aquí contigo. Ah, me alegro. ¿Sí te presenté bien? No, no. Sí, me presentaste muy bien, gracias. Tal vez algo que agregar es que soy originalmente de Ecuador, nací en Quito y a lo largo de mi carrera he vivido en varios países. Viví en Mozambique 2 años, en Malawi 2 años, también en Perú 1 año y actualmente me encuentro en los Estados Unidos donde he vivido ya casi un total de como 18 años aproximadamente. Wow, sí, sí, increíble. Una gran experiencia internacional en proyectos de desarrollo de distinta índole, ¿no es cierto? De comunidades, etcétera. Sí, mayormente enfocado en salud, pero sí, exactamente. Eso, mi carrera se ha enfocado en proyectos de salud comunitaria. Wow, muy interesante. Bueno, entonces empezamos el conversatorio sobre el tema cultura y empezamos con algunas definiciones generales. Según tengo entendido, como parte de tus programas de estudio, obviamente tienes conocimientos en teoría cultural. Entonces, me interesaría primero para empezar la conversación, definir qué es cultura o qué se entiende por cultura. Es una pregunta interesante. Creo que, de hecho, es algo de lo que conversamos en la clase que enseño en la Universidad de Johns Hopkins, en mi clase de salud de los latinos en Estados Unidos. Y cultura se refiere al grupo de costumbres, de creencias, de ideologías con la que crece una persona, que tiene una persona y que desarrolla a lo largo de su vida. Eso es cultura. Y en el ámbito de mi clase, estudiamos mucho esto de cultura porque los latinos acá en Estados Unidos somos vistos como una etnia, no como una raza. Y entonces estudiamos la salud del grupo de latinos, que al fin y al cabo es un grupo cultural. Mm, muy bien. Y bueno, en Estados Unidos se considera entonces a los latinos como parte de un grupo general, ¿no? En el cual están todos los países sudamericanos y de Centroamérica. Tú has tenido experiencia, bueno, has vivido en Ecuador, por supuesto, y también has tenido muchas experiencias en otros países latinoamericanos y por todo el mundo, la verdad. Y basado en estas experiencias internacionales que has tenido, eh, ¿qué te parece que es lo particular de la cultura ecuatoriana y cómo se manifiesta esta? Qué interesante. Digo interesante porque la cultura no es algo estático, ¿verdad? Cambia a través del tiempo. Entonces es interesante porque yo salí de Ecuador cuando tenía 18 años, salí a estudiar a la universidad y te puedo hablar más que nada de la cultura que conocí durante los años que crecí en Ecuador y también un poco de lo que veo cada vez que regreso 1 o 2 veces al año o a veces hasta más
ya que me he mantenido muy conectada al Ecuador, claro, a mi familia, a mis amistades. Entonces, una cosa sobresaliente que sobresale mucho en la cultura ecuatoriana es el sentido de familia que tenemos en Ecuador, la unidad familiar. Am, por ejemplo, en mi caso, hasta ahora estoy muy conectada con mi familia, con mis padres, con mis hermanos. También en cuanto a cultura, nosotros apreciamos mucho la amistad. Tenemos también mucho la base religiosa, es parte de la cultura. Bueno, ahora ya hay varias religiones, antes era mayormente la católica, ahora ya hay varias religiones cristianas. Entonces, todos estos aspectos religiosos, de qué es lo que aprecias en cuanto a tu vida el día a día, en cuanto a la familia, eso es lo que hace parte de esa cultura. También un poco mismo en Ecuador tenemos varias subculturas, ¿verdad? No es una cultura monolítica. Entonces tenemos una cultura en la sierra, en el Guay, es un poco diferente en el oriente. Entonces es muy interesante. Creo que algo que aprecio mucho del Ecuador en cuanto a cultura es el aprecio por el conocimiento. Es algo con lo que yo crecí. Cuando estamos en el colegio, por ejemplo, el aprecio de la persona que es el mejor estudiante o que se destaca. En otros países no hay tanto ese aprecio a los buenos estudiantes como fue lo que yo viví en Ecuador. Entonces, esas son algunas de las cosas, pero claro, una cultura tiene muchísimos aspectos, ¿no? Entonces, creo que, que podríamos comenzar por ahí. Claro, concuerdo con tus vivencias, ¿no? Yo también he vivido en Ecuador y también en el extranjero y algo peculiar es, como tú mencionaste, la existencia de varias subculturas en las varias regiones que son a veces también más diferenciadas que puede ser en otros países si consideramos nuestras culturas indígenas. Entonces somos, como lo dice la Constitución del Ecuador mismo, una sociedad plurinacional y un Estado plurinacional, multicultural y, y sí, bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante el estudio de las asignaturas generales como historia y realidad nacional en el contexto de la educación superior ecuatoriana? Entonces, esta pregunta nuestro profesor nos pidió que la hagamos al entrevistado. Historia y realidad nacional es la materia, en el contexto de esta materia es que se está haciendo esta entrevista y, y es una materia obviamente general que se da independientemente de la carrera que uno estudie. Entonces, no solo pues, da psicólogos como yo, también se puede dar ingenieros, etcétera. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta educación, como se diría, más general y humanística, independientemente de la carrera? Ay, sí, no, es súper interesante que estés estudiando esta materia porque en Ecuador, de lo que yo entendía, mis compañeras de colegio estudiaron mayormente carreras que se enfocaban, que no eran no tenían mucho este sentido de una perspectiva humanística. Pero, por ejemplo, yo estudié en Estados Unidos y en Estados Unidos la licenciatura, la perspectiva mayormente es humanística, casi en general. Solo hay muy pocas carreras que son súper enfocadas, particularmente me parece que es la ingeniería, pero de ahí todas las carreras, los estudiantes salen del colegio y entran a estudios humanísticos de 4 años, en donde más o menos se comienzan a orientar por una materia principal, pero toman mucho materias de conocimiento general como historia, política. También tiene que tomar un poco de biología o química o algo de las de las ciencias, de ese tipo de ciencias. Entonces es súper interesante que tengas esta oportunidad de expandir un poco tu visión y no solamente enfocarte en la carrera particular que vas a estudiar. Y es interesante porque eso te abre un poco la perspectiva. Um, en cuanto a, bueno, primero entender mejor el Ecuador, ¿no? La historia, de dónde venimos pues con esa perspectiva también uno puede más o menos entender por qué estamos donde estamos y a dónde vamos como país. La historia es muy importante para entender eso. Y
ahora pensando en cuanto a tu área, ¿no? Psicología, porque es importante entender la historia. Creo que yo estudié, me especialicé en salud pública, particularmente en ciencias del comportamiento. Y en las ciencias del comportamiento hay un modelo, de los tantos modelos teóricos que nosotros vemos, pero uno de los modelos es el modelo ecológico. Y en este modelo, que es el prácticamente ahora que es mayoritariamente utilizamos en mi área, está claramente entendido que un individuo, el comportamiento no se debe solamente a cosas individuales o a situaciones que estén en cuanto a relacionamiento con otras personas en círculos pequeños, sino que el individuo y su comportamiento responde a un contexto social que influencia mucho a la persona. Por ejemplo, en el punto de cultura, la cultura influencia mucho en el área de salud, por ejemplo, los comportamientos de qué es lo que comes, por ejemplo, y qué es lo que comes al final te influencia la salud. Entonces, el que estés estudiando cultura e historia te ayuda a enfocarte y afianzar más el entender cómo es de dónde viene y cómo es la cultura ecuatoriana. Y con el área nuevamente de comportamientos, de ciencias de comportamiento, un poco entender cuál es el medio que rodea al individuo y tal vez por qué actúan las personas de cierta manera en cuanto a, ya que están imbuidas en la cultura ecuatoriana. Ujú. Esto me parece muy interesante. Yo también, yo estudié antes, yo tengo una licenciatura en historia y también estudié un poco de teoría cultural y lo que tú hablas y este enfoque de que tú hablas me parece muy interesante, cómo hay el vínculo que se forma entre, primero empezando por bueno, si vamos un poco más profundamente, también desde el punto de vista psicológico, una realidad subjetiva se transforma, o una posición subjetiva se transforma en una realidad social, y cómo esta realidad social tiene una influencia verdadera o directa en nuestras vidas, y esto puede afectar aspectos de la salud. Me parece, y cómo la historia y todo está relacionado. Entonces, es como una especie de eslabón, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahora hablemos un poco de teoría cultural. Eh, Creo que la cultura o el concepto de cultura ha cambiado mucho en las últimas décadas. Ha habido grandes movimientos de pensadores, ¿no? Los postcoloniales, se les puede decir. Y me gustaría saber cómo ves tú que ha evolucionado o ha cambiado este concepto de cultura. Mm. Ha cambiado mucho en cuanto a la idea que antes se tenía que habían personas que no tienen cultura. Se ha llegado más al reconocimiento de que hay varias culturas y que no hay una cultura mejor o peor, que no hay una cultura, exacto, dominante. Bueno, tal vez puede haber una dominante, pero no hay una cultura mejor o peor. Y que las culturas hay que entenderlas de una manera abierta, ¿no? Am, para realmente poder, sí, entender de dónde está viniendo, qué es lo que está pensando la otra persona. Entonces, creo que en general ha sido un cambio positivo, pero aún hay mucho camino por recorrer. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos se vive un tremendo cambio social, que espero que sea para bien, en cuanto a la lucha contra el racismo. Y lastimosamente, quieras o no, pero la verdad es que acá en Estados Unidos el racismo es parte de la cultura de varias personas. Como vimos en la televisión, en los videos tan deplorables cuando el policía le mata a una persona inocente a vista y paciencia de otros que no pueden hacer nada porque tienen a los otros policías que le están apoyando. Eso es lastimosamente ha sido parte de el sistema acá y de alguna manera la cultura está am,
arraigado de una manera tremenda el racismo. Y lastimosamente en Ecuador también hay una historia de racismo muy larga que comienza desde que los españoles llegaron al Ecuador y avasallaron a los indígenas. Ahora ha habido movimientos sociales en Ecuador que han demandado y continúan demandando sus derechos. Y hemos pasado momentos difíciles de la historia en cuanto a casi semi-esclavitud con los indígenas, pero pues, ha habido, vamos a llamar a una liberación paulatina y esta cultura del racismo que teníamos en Ecuador ha ido cambiando, pero aún así aún no estamos en un punto ideal o idóneo, aún hay camino por recorrer. Entonces, eso son partes, ¿no? La cultura no es todo fantástico y positivo. Hay cosas también difíciles que hay que reverlas y cambiarlas. Por ejemplo, otro punto difícil en Ecuador es el machismo. Es parte de la cultura. Y desde que salí he visto un poco de cambios, pero continúa. Bueno, y también acá en Estados Unidos, bueno, no hay tanto machismo, pero aún hay el, ah, el que las mujeres ganan menos que los hombres, ese tipo de cosas. Y esas injusticias de alguna manera van ligadas a la cultura, a las creencias que tiene la gente en cuanto a cuál es el papel o la posición de un grupo de personas, en este caso las mujeres, en el caso anterior que hablé, los indígenas, en el caso en Estados Unidos, los afroamericanos, los negros. Entonces, estas son partes de la cultura que por suerte van cambiando y ojalá que sean cambios más acelerados porque han sido momentos difíciles, situaciones difíciles ya por mucho tiempo para muchas personas. Y eso es bueno, que hay vamos a llamarlo un progreso, pero el progreso requiere participación de las personas para que hayan cambios. Em, sí, yo concuerdo contigo en esta apreciación. Yo también viví unos casi 10 años en el extranjero, en Alemania. Y algo que me sorprendió fue que yo, por supuesto, en mi círculo de Alemania, yo estudié en una universidad de élite de allá, y en este círculo, ¿no? En mis clases de teoría culturales, de humanística, etcétera, muchos conceptos de estos tradicionales que ahora en la actualidad se consideran racistas, para mí comenzaron a aparecer conceptos ridículos, carentes de sentido, que nadie podría creer eso y estaba acostumbrado por lo menos de manera teórica, a creer que el racismo ya no existe, al menos en el Ecuador, pero a lo que regreso, como bueno, no vivía tanto tiempo, me topo la sorpresa de que en verdad existe el racismo de manera mucho más intensa de lo que yo me había dado cuenta antes de irme y que estas ideas antiguas, inclusive desde un punto de vista teórico, todavía se mantienen. Y por supuesto la particularidad del racismo como lo vivimos en Latinoamérica eh, es una forma de autorracismo, ¿no es cierto? Por supuesto, en todos los lugares del mundo, podría decirse, hay cierto grado de racismo, en algunos lugares menos que otros, pero yo creo que en Ecuador, en los países latinoamericanos en general, si bien hemos progresado mucho en las últimas décadas, todavía falta mucho por hacer y creo que estudiar la cultura y la realidad nacional en las universidades, eso nos ayuda, como digo, por lo menos de manera teórica, a superar estas ideas y poco a poco tener nuevos criterios y espero que de esta manera esto también ojalá pase a la práctica. Y hablando de práctica, ¿cómo estos nuevos conceptos de cultura que se distancian de ideas coloniales o racistas ha cambiado o ha tenido influencia en la implementación ah, de programas de desarrollo sociales en otros países? Mm, Esa es una excelente pregunta. De hecho, am, hay,
hay varios libros que hablan de que hay algún un tipo de neocolonialismo en cuanto al apoyo que dan a varios países, a otros países en vías de desarrollo para el desarrollo, ¿no? Y sí, la verdad es que se podría hablar algo de esa naturaleza. Am, Está cambiando, pero no ha cambiado tan rápido como debería cambiar. Am, y creo que es un área donde hay espacio para continuar haciendo cambios. Ahora, el problema que se da es que lastimosamente en algunos países en vías de desarrollo, lo que se ve mucho es un tremendo nivel de corrupción. Entonces, al no haber un liderazgo local fuerte, un liderazgo que, que presente términos, que indique directrices de cómo quieren que los dineros sean utilizados de desarrollo internacional, donde más bien aceptan las ayudas si dan su input, pero no es una participación verdadera porque de alguna manera la corrupción es tal que los dineros que tienen los países muchas veces, en vez de tratar de hacer peso con ese dinero y aprovechar al máximo los dineros que vienen del extranjero, se pierde mucho en la corrupción. Entonces es como un sistema un círculo vicioso lastimosamente, donde se podría hablar de un tipo de neocolonialismo en cuanto al poder que traen las organizaciones internacionales con sus dineros, pero también el círculo vicioso se da en que los gobiernos locales podrían hacer más peso para contrarrestar un poco el poder que viene, con el que vienen los donadores, pero no lo hacen porque están los gobernantes mayormente preocupados en llenar sus bolsillos. Y eso se ve, sobre todo en África, hay países que son riquísimos en cuanto a recursos naturales. Y ahí los pocos en la cúpula son billonarios y la mayor parte de gente no tiene dinero y pues hay mucha pobreza. Entonces, lastimosamente, para que haya neocolonialismo, hasta esta época, parte del problema es que hay cómplices locales, de alguna manera, que no promueven realmente el desarrollo de sus países, sino que más bien promueven el desarrollo de su bolsillo. Muy interesante, sí, en Ecuador. Bueno, tal vez de menor medida que en África, pero igual aquí la corrupción es muy avanzada. Los ejemplos, esto se evidencia, bueno, ya es evidente, pero todavía se ha puesto más en evidencia con la situación del coronavirus. Aquí en el Ecuador ha habido mucha corrupción alrededor de compras y manejo de los insumos médicos. Inclusive recientemente se encontró en la casa de un expresidente cajas de insumos médicos en la casa del político. Sí, eso también es un problema, la corrupción en estos países. Y yo creo, bueno, esto ya sería tema para otra conversación, ¿no? Sobre la corrupción, pero probablemente nuestra historia, nuestra realidad colonial, cómo surgieron nuestros países, debe tener una influencia muy grande, cómo se forma podría decirse, este sistema y esta cultura de la corrupción y cómo estas élites locales funcionan siempre como extensión o como son parte de este sistema global capitalista, etcétera, y no tienen la capacidad ni el deseo, podría decirse, de salir de este ciclo, de este círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Y yo creo que también los aspectos negativos sociales, culturales, el autorracismo, tantas cosas, aspectos negativos, el clasismo, todas esas cosas, lleva también a las élites a no querer desarrollar el propio país, sino seguir siendo parte de ese discurso, porque ellos creen ese discurso. Y lo que me parece más interesante es que inclusive
élites intelectuales de estos países que antes eran colonizadores ya no creen esto. Ellos ya tienen otros discursos. Sin embargo, esto me impresionó. Aquí en Ecuador todavía seguimos estos discursos antiguos, coloniales, todavía son muy populares, me he dado cuenta, más populares que en el país colonial. Entonces, por eso algunos han dicho que ya no existen tanto países colonizadores, perdón, pero todavía existen países colonizados. Entonces, yo creo que eh, cambios culturales, de estudio, conciencia de la realidad nacional debe ser necesaria para iniciar, debe ser el punto inicial por lo menos, o una parte importante para posibles cambios a futuro y mejorar la sociedad. Bueno, con eso creo que hemos terminado este conversatorio. Si no tienes tal vez algo más que agregar. ¿Algo más que agregar? No, creo que no. Tal vez preguntarte en cuanto a la clase, ¿qué es lo que para ti ha sido lo más interesante que has aprendido en esta clase? Es una muy buena pregunta. La clase, para serte sincero, al principio, como yo ya tenía, como estoy en mi segunda carrera y yo ya había estudiado historia, al principio pensé que esto no iba a ser muy interesante o importante para mí, porque yo tengo ya una licenciatura en historia, pero sin embargo me di cuenta que estaba muy equivocado y que por supuesto siempre se puede aprender más, de que muchas cosas que yo creía saber sobre el Ecuador, nuestra cultura en general, no son así o por lo menos tienen explicaciones alternativas a las tradicionales que yo conocía. Em, También ponerse en contacto directo una vez más con nuestro pasado, no solo el colonial, sino también con nuestro pasado ancestral, que también lo estudiamos, me pareció muy interesante. Y tener un espacio de conversación, de debate, etcétera, eh, en el marco universitario creo que siempre es importante y que esta materia nos daba ese espacio. Tuvimos algunas conversaciones, ¿no? Sobre historia y también sobre la situación actual y todas estas cosas con los compañeros, lo cual fue muy interesante. Eh, y con eso creo que concluimos. Muchas gracias, María Augusta Carrasco, por la entrevista. Ha sido muy enriquecedora para mí y te deseo lo mejor en tus proyectos y espero que vuelvas al Ecuador muy pronto. Esperemos con el coronavirus, vamos a ver. Gracias. Claro, sí, muchas gracias. Bueno, eh, buenas noches y hasta la próxima. Ok, chao, buenas noches. Chao.